En el día de hoy saludamos cordialmente a todos los auditores y continuamos con este maravilloso devocional llamado Alimento Diario. El mensaje que estamos viendo esta semana lleva por título La palabra de la verdad, de la serie Cristo es el centro conector de la obra de Dios. Ya vamos en el volumen número 2, semana 2, día viernes. La lectura bíblica de hoy la encontramos en 2 de Corintios capítulo 3, versículos del 1 al 6. Y el verso de oración también está en el libro de 2 de Corintios, capítulo 3, verso 2. Disfrutemos juntos leyendo este versículo con oración y en el Espíritu. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Señor Jesús, nuestras, sí, nuestras, amén, nuestras cartas, sois vosotros, escritas, alabado sea Dios, escritas en nuestros corazones. Amén. Le alabamos, Señor, en este día. Le damos gracias por darnos este versículo. Nuestras cartas sois vosotros. Le damos gracias porque hoy somos una carta. Nosotros somos una carta. Gracias por ser una carta que llega a muchas personas. Oramos que esta carta de amor que usted colocó e hizo de nosotros predique el Evangelio. Que esta carta sea una carta de amor que llegue a muchas personas. Oramos, Señor, que su palabra como una carta llegue a nuestra familia, llegue a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros conocidos y a todas las personas que usted coloque en nuestra dirección. Le adoramos. Estas cartas están escritas en los corazones de aquellos que nos hablaron, en el corazón de los apóstoles, conocidas y leídas. Oramos y rogamos que seamos una carta conocida y leída por todos los hombres, una carta que lea que tú vives y moras en nosotros, con amor, con vida, con santidad. Gracias, Señor, por darnos este versículo. Oramos que esta palabra sea una realidad en nuestro vivir. Amén. Hoy presentamos el poder de Dios hace la obra por medio de la palabra. Amados hermanos, la palabra profética se confirma por sí misma, porque cuando viene de Dios, ella realiza la obra. En los últimos años, el Espíritu ha confirmado cada palabra, pues la obra de Dios creció entre nosotros mucho más allá de nuestra capacidad. Podemos decir que entramos en todos los continentes, pero entre nosotros no hay quien sea política, financiera o económicamente poderoso. No, no somos numerosos, somos una manada pequeña. El poder de Dios es quien hace la obra por medio de la palabra que sale con poder. El apóstol Pablo, en 2 de Corintios capítulo 3, versos del 1 al 6, cuestiona si era necesario recomendarse a sí mismo. Los que recibieron y acogieron sus palabras se volvieron las propias cartas de recomendación escritas por el Espíritu de Dios.
La obra que Dios le había confiado después de realizarla se convirtió en la propia carta de recomendación. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones y conocidas y leídas por todos los hombres. Esta carta puede ser comparada a un tejido. La palabra profética no transmite un simple conocimiento o doctrina bíblica, sino que realiza la obra de Dios. Teje una historia de amor. Escribe una carta en nuestro corazón, con una tinta indeleble. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 3. Las vivencias de muchos hermanos en las calles con la oración, el colportaje, los misioneros que salen a hacer la obra y las experiencias sobrenaturales en lo cotidiano son las cartas escritas en sus corazones. El apóstol Pablo tenía la confianza de que ministraba una palabra que sería escrita como una carta en el corazón de los oyentes. Esa confianza no provenía de él, como si fuera por sí capaz de pensar alguna cosa. De la misma manera, cuando estudiamos la epístola a los Efesios y hablamos sobre el río de la gracia, esa revelación vino de Dios mismo. Nada puede partir de mí, o de usted, o de nosotros. Dependemos, amén, dependemos de la revelación del Señor. Ahora estamos viviendo el libro a los Colosenses. Cuando empecé, le dije a algunos colaboradores: oren por mí, porque estoy entrando en un nuevo libro, con temor y con temblor. Si el Señor no revela, no tengo nada que darles a los hermanos. No oso usar mi depósito de conocimiento bíblico y transmitirlo, porque los hermanos van a considerar eso como la palabra de Dios para este momento. Sin embargo, el Señor ha sido fiel. Gracias y alabado sea Dios. Cada semana Él nos ha suplido con el Espíritu, no con la letra. La letra no puede y no produce nada, no fructifica. Pero el Espíritu, amén, el Espíritu es el que da vida. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 6. Aunque el término letra en este versículo se refiera a la ley, en principio comprende toda la capacidad humana, es decir, el conocimiento bíblico, la elocuencia y hasta incluso experiencias del pasado, para hacer algo para Dios. El ministerio del nuevo pacto es del Espíritu. Es por el poder del Espíritu. Por eso el hombre no puede frenar la acción del Espíritu usando su propia capacidad, su propia elocuencia o sus propias experiencias del pasado. Cuando el hombre intenta hacer la obra de Dios en su propia capacidad, entonces el Espíritu retrocede y dice: si lo vas a hacer con tu capacidad, yo no lo voy a hacer. Señor Jesús, que el Señor nos libre de usar nuestra propia capacidad y elocuencia. En estos versículos vemos la libertad del Espíritu. En la comunión con los colaboradores hemos tenido mucha libertad en el Espíritu. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. La vida de la iglesia tiene libertad. Todos nosotros
En esa libertad recibimos la palabra profética a cara descubierta, sin velos, sin dudas, siendo iluminados, recibiendo la propia gloria del Señor. Amados hermanos, amadas hermanas, queridos auditores, vemos en el rostro de Cristo la gloria del Señor mismo, contenida en la palabra profética. Esta palabra nos trae la gloria del Señor y también nos trae transformación. Estábamos un día vacíos, carentes, estropeados por Satanás, pero la palabra profética está eliminando todo lo que vino del enemigo y en su lugar está poniendo la gracia de Dios con la realidad divina. Nos está llenando a cada uno de nosotros con su gloria. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 18. Alabado sea Dios por la palabra profética de hoy. Y damos gracias por el poder de Dios que hace la obra en cada uno de nosotros por medio de la palabra de Dios. Hasta aquí llegamos hoy. Mañana continuaremos con este precioso mensaje. Ahora tenemos una pregunta. ¿Qué significa decir que el ministerio del nuevo pacto es del Espíritu y no de la letra? Amados auditores, que todos tengan un día lleno de alegría, lleno de la palabra de Dios y también un día lleno de muchas bendiciones. Amén.